Todo comenzó la noche en que escuché su voz por primera vez. Vivía solo en una pequeña granja rodeada de campos y bosques. Era un lugar tranquilo, apartado de todo, y aunque disfrutaba de la soledad, esa noche me sentí diferente. El aire era más frío de lo habitual y el silencio parecía más denso. Había estado trabajando todo el día, reparando una cerca y cuidando a los animales. Cuando cayó la noche, me senté en el porche con una taza de café, dejando que el cansancio se asentara en mi cuerpo. El sonido de los grillos y el viento era lo único que rompía la calma. Entonces lo escuché. «Hijo, ven aquí». La voz era clara, inconfundible. Era la voz de mi madre. Me quedé congelado. Mi madre había muerto hacía 5 años. El eco de su voz venía del campo detrás de la casa, donde el pasto alto y las sombras de los árboles se mecían con el viento. Dejé la taza de café sobre la mesa y caminé unos pasos hacia el borde del porche. Miré hacia el campo, esperando encontrar algo, pero todo estaba oscuro. «Hijo, necesito que vengas», repitió la voz. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté razonar. Tal vez alguien estaba jugando una broma, alguien que conocía mi historia. Pero ¿cómo podían imitar su voz con tanta perfección? Era cálida, como la recordaba, pero había algo más en ella, algo que no podía identificar del todo. No respondí. Retrocedí hacia la puerta de la casa y me encerré, asegurándome de trancar todas las ventanas. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la escopeta sobre mis piernas, esperando que algo pasara. Pero la voz no volvió. Durante el día siguiente, intenté olvidar lo ocurrido. Me dije que había sido mi imaginación, el resultado de estar solo por tanto tiempo. Pero esa explicación no encajaba del todo. A pesar de mis intentos por continuar con mi rutina, sentía que algo no estaba bien. Cada vez que salía al campo, tenía la sensación de que alguien me estaba observando desde los árboles. Al caer la noche, la voz volvió. «Hijo, por favor, ayúdame». Esta vez, estaba más cerca. Salí al porche con la linterna en mano, iluminando hacia el campo. No había nada, solo el viento moviendo el pasto. Pero la voz seguía llamándome, insistente. «Estoy aquí, ven». Quería ignorarla, pero algo dentro de mí se movió. Una parte de mí quería creer que era ella, que de alguna manera había regresado. Tomé la linterna y caminé hacia el campo. El sonido de mis pasos se mezclaba con el susurro del viento, y cada vez que la voz hablaba, parecía guiarme más lejos, hacia los límites del bosque. Me detuve en seco cuando vi algo entre la hierba alta. Era una figura, pequeña y oscura. Parecía un animal herido, tal vez un coyote. Sus ojos brillaban bajo la luz de la linterna. Me acerqué lentamente, esperando que no huyera, pero cuando estuve a unos metros, se movió de una manera extraña. No caminó ni corrió. Se levantó. Era demasiado alto para ser un coyote. Retrocedí instintivamente, apuntando la linterna hacia su rostro. Lo que vi me heló la sangre. Sus ojos eran demasiado grandes, y su piel tenía un tono grisáceo, como si no perteneciera a este mundo. Entonces habló, con la misma voz de mi madre. «Hijo, ¿por qué te detienes? Ven conmigo». El miedo me hizo tropezar y caer al suelo. Solté la linterna, que quedó apuntando hacia el cielo, y la figura se desvaneció en la oscuridad. Me quedé en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza y la linterna todavía apuntando hacia el cielo. Todo estaba oscuro y silencioso de nuevo, pero sentía su presencia, como si estuviera allí, observándome desde las sombras del campo. Tomé la linterna y alumbré en todas direcciones, esperando no encontrar nada. «No puede ser real», murmuré, tratando de convencerme. Me levanté con dificultad y corrí de vuelta a la casa, sin atreverme a mirar hacia atrás. Cerré la puerta con fuerza, asegurándome de trancarla, y empujé un mueble para bloquearla. Mi respiración era errática mientras trataba de calmarme. Sabía que había visto algo, pero mi mente no lograba procesarlo del todo. Esa noche no volví a escuchar la voz, pero sabía que no había terminado. A la mañana siguiente el campo parecía exactamente igual que siempre, pero yo no. No podía mirar el lugar sin recordar lo que había visto.
Intenté seguir con mis tareas, reparando las cercas y cuidando a los animales, pero cada vez que me acercaba al límite del bosque, sentía un escalofrío que me obligaba a retroceder. Decidí investigar. Pasé el día buscando en internet sobre leyendas locales o explicaciones racionales para lo que había ocurrido. Fue entonces cuando encontré historias sobre los skinwalkers, criaturas capaces de cambiar de forma y usar las voces de las personas para atraer a sus víctimas. Aunque las historias parecían exageradas, había detalles que coincidían con lo que había experimentado. Si lo escuchas, no respondas. Si lo ves, no lo sigas, decían algunos relatos. Pero yo ya había roto ambas reglas. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a envolver la granja, me quedé en la sala con las luces apagadas, esperando. No quería, pero sentía que debía hacerlo. Sabía que volvería y no quería que me tomara por sorpresa. A la medianoche, lo escuché de nuevo. «Hijo, estoy aquí. Por favor». La voz era más insistente, más cercana. Mi cuerpo se tensó mientras me levantaba lentamente y miraba por la ventana. En el campo, bajo la luz pálida de la luna, vi una figura. Esta vez no era un animal. Era una persona, o al menos parecía serlo. La silueta tenía el mismo tamaño y forma que mi madre. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos extendidos hacia mí. «Hijo, ayúdame. Estoy atrapada». Quería creer que era ella. Quería correr hacia esa figura y abrazarla, pero sabía que no era real. Recordé los relatos que había leído y apagué la linterna. Cerré las cortinas, tratando de bloquear la imagen, pero la voz seguía llamándome, ahora con un tono más desesperado. «¿Por qué no vienes? ¿Ya no me quieres?». Esas palabras hicieron que mi pecho se apretara. No era solo el miedo, era la culpa. ¿Y si realmente era ella? ¿Y si de alguna manera necesitaba mi ayuda? Pero entonces lo escuché de nuevo. Ese matiz extraño en su voz, una especie de eco que no era humano. No respondí. Me quedé en la sala temblando, mientras la voz continuaba llamándome durante horas. Finalmente, todo quedó en silencio. Al amanecer, decidí que debía terminar con esto. No podía seguir viviendo con esa presencia acechándome. Tomé una linterna, una escopeta y un amuleto que encontré entre las cosas de mi madre. Ella siempre decía que era para protegernos de malas energías. No creía en esas cosas, pero en ese momento estaba dispuesto a aferrarme a cualquier cosa que pudiera darme fuerza. Me adentré en el campo, siguiendo el camino que la voz me había guiado la noche anterior. El viento era frío, y cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo que debería. A medida que me acercaba al límite del bosque, el aire se volvía más pesado. Podía sentirlo, esperándome. Entonces la vi. La figura estaba de pie, justo donde el pasto alto daba paso a los árboles. Su silueta era exactamente igual a la de mi madre. Por un momento casi dejé caer la escopeta, pero cuando me acerqué un poco más, vi sus ojos. No eran los ojos de mi madre. Eran negros, profundos, como pozos sin fondo. Su rostro comenzó a torcerse, perdiendo la forma humana, y su cuerpo se alargó de una manera imposible. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura emitió un grito que no era un sonido humano, sino un eco que pareció vibrar en mi cabeza. Disparé. La criatura se movió con una velocidad inhumana, esquivando el disparo y desapareciendo entre los árboles. Sabía que no la había herido, pero había logrado ahuyentarla, al menos por el momento. Me quedé allí, respirando con dificultad, mientras el eco de su grito aún resonaba en mis oídos. Volví a la casa, pero algo había cambiado. El campo ya no parecía mi hogar. Cada sombra, cada ruido del viento me ponía en alerta. Sabía que la criatura seguía ahí, observándome, esperando. Esa noche, cerré todas las puertas y ventanas, pero no dormí. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un golpe en la puerta principal. No un toque, sino un golpe fuerte, como si algo estuviera tratando de entrar. Tomé la escopeta y me acerqué lentamente. No me atrevía a abrirla, pero cuando miré por la ventana, no había nadie. El golpe se repitió, esta vez desde la puerta trasera. Corrí hacia allí, pero tampoco había nada. La criatura estaba jugando conmigo y lo sabía. Han pasado semanas desde esa noche,
pero no he encontrado paz. No importa cuánto me esfuerce por ignorarla, la voz sigue llamándome, cada vez más cerca. Ya no necesito salir al campo para escucharla. Ahora la escucho dentro de la casa, susurrando desde las esquinas más oscuras. Hoy encontré huellas cerca de la puerta trasera. No eran de un animal, ni de una persona. Eran algo más, algo que no debería existir. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Tal vez algún día logre enfrentarla de nuevo. O tal vez simplemente deje que me lleve. No lo sé. Y tal vez ya no importe.